ABC.radio Talavera de la Reina, 95.0. ABC.radio. Y es que ayer nos llegaba esa triste noticia. El que fuera alcalde de Talavera de la Reina, Pablo Tello, fallecía en el Hospital Nuestra Señora del Prado a causa de una larga enfermedad. Nació en Valdelacasa de Tajo, en Cáceres, en julio de 1945. Pablo Tello era viudo y tenía 2 hijas y varios nietos. Fue alcalde con el PSOE en la legislatura de 1983 a 1987 y en esa misma etapa fue senador por Toledo. También, primero con el PSOE y después en el grupo mixto, cuando abandonó el Partido Socialista por desavenencias internas, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico. Tras marcharse del PSOE, concurrió a las elecciones municipales y autonómicas de 1995 con la formación política Acción por la Comarca de Talavera, TAL, una época en la que la información se plasmaba en los pocos medios que por aquel entonces había en nuestra ciudad. Uno de esos medios era La Voz del Tajo, un periódico que dirigió, fundó José Retana. Buenos días. Hola, buenos días. Tuvo usted una relación bastante grande con Pablo Tello. Pues se dio la circunstancia de que estando trabajando en el periódico, lógicamente, y más en los tiempos aquellos de la transición, la relación con los políticos era bastante amplia y, bueno, pues una consecuencia vino con la otra. Primero hubo una relación de trabajo profesional, él como alcalde, yo como director de un medio, entonces éramos 2 o 3 medios nada más los que había en Talavera, y como consecuencia de ello, pues yo también luego hago una amistad personal. ¿Cómo lo recuerda usted en aquella época? Pues lo recuerdo pues como los políticos que de la transición, gente que había venido, como en este caso de Pablo Tello, que había estado, era procedente de aquí de la zona, porque él es de Valdelacasa de Tajo, que se puede considerar todavía de la comarca de Talavera, aunque sea de la provincia de Cáceres, y un hombre que había estado en la inmigración. Sus padres fueron inmigrantes, él estuvo en Francia, como consecuencia fue prácticamente de crío a Francia. Allí estuvo trabajando y allí se debió formar, o se desformó, como sindicalista primero y como político después. Llegó a Talavera y bueno, pues un hombre, yo creo que con una formación académica pequeña, pero con una formación política grandísima. Creo que tuvo la ocasión de participar con él en una tertulia radiofónica, El Farol, si no me equivoco, en la que también estaba Helio Casarrubios y Pablo Tello. ¿Cómo eran esas tertulias, José? Pues eran unas tertulias muy interesantes porque duraron muchos años, duraron casi 9 años y bueno, se debatía toda la cuestión política y social de la comarca de Talavera y de la provincia de Toledo. Yo creo que fueron de gran interés, a mí me gustó mucho, no era mi medio la radio ni mucho menos porque era la prensa escrita y sin embargo pues creo que lo pasamos bien y sacamos muchas cosas que eran interesantes sacarlas a relucir a través de las ondas. Creo que el señor Tello no tenía pelos en la lengua. No, Pablo tenía la gran virtud o el gran defecto de que casi nunca se callaba. Yo creo que casi nunca se callaba ni con las situaciones políticas, ni con las situaciones económicas, ni con ninguna. Y cuando estaba delante del micrófono, pues tampoco se callaba. Hablaba todo lo que había que hablar, que tampoco es malo, ¿no? Ya. ¿Recuerda usted alguna anécdota, tanto en las ondas como fuera de las ondas, que, bueno, en este caso merezca el interés de todos los oyentes de ABC.radio Talavera? Como digo, Pablo era un hombre con una formación corta, si se entiende desde el punto de vista académico, porque no tuvo la oportunidad de tener estudios universitarios, pero sin embargo tenía una formación muy grande, y recuerdo como anécdota una Carmó que fue muy gorda, y fue ni menos que en los tiempos en que se estaba tratando de hacer la circunvalación de Talavera y no se terminaba de conceder por parte del gobierno central, y pese a que el gobierno central también era del Partido Socialista, donde militaba Pablo Tello, pues harto ya de hablar con el director general de tráfico y con toda la gente que había que hablar para que las colas que se formaban entonces, sobre todo en los momentos puntuales de Semana Santa
o de Nochebuena, el cruzar Talavera por el centro que se cruzaba, pues eran horas y horas de colas de coches que llegaban muchas veces hasta Santa Olalla. Y como digo, harto de eso, se le ocurrió una muy buena, que fue ni más ni menos que ponerse a hacer obras en las calles que se utilizaban como auxiliares de la propia carretera, ¿no? O sea, pues recuerdo que entonces en la Ronda del Cañillo y en alguna más puso a hacer obras precisamente 2 días antes de que empezara Semana Santa, obras municipales me quiero referir, y la consecuencia fue que el atasco creo que llegó hasta Móstoles. Bueno, pues pasamos de esa anécdota a recordar el día de ayer, señor Retana, porque fue un día triste, ¿no? Pues sí, yo creo que es, como digo, aunque Pablo Tello no es un hombre talaverano de nacimiento, pero la verdad es que en Talavera hay poca gente ya de nacimiento de aquella época, y entonces yo creo que todo el mundo le recordará ya como un talaverano de hecho, porque aquí se pasó un montón de años de su vida y aquí ha estado su familia y sigue estándolo. Y la verdad es que es, yo qué sé, fue una situación muy bonita y muy dura la de la transición, sobre todo la transición política fue muy dura, como recordamos todos los de aquella época, y fue un hombre que sí que se volcó todo lo que pudo en Talavera. Seguramente muchos le criticarán, como es lógico estando en un puesto como fue el de alcalde durante tantos años, y por otro lado, pues muchos sin embargo le recordarán como obras muy importantes que se hicieron aquí gracias a él. Bueno, gracias a su empeño, vamos, no gracias a él, porque lógicamente las obras en una ciudad y en una nación se hacen gracias a los presupuestos, pero hay políticos que se mueven más que otros. Por lo tanto, ahí están las palabras de José Retana, fundador y director de La Voz del Tajo. Muchísimas gracias por atender la llamada de ABC.Radio Talavera. A vosotros. Como decíamos, tras marcharse de ese partido político como es el PSOE, concurrió a las elecciones municipales y autonómicas de 1995. Hablamos de Pablo Tello, con la formación política Acción por la Comarca de Talavera, ACTAL, Con tal formación obtuvo 4 concejales de representación en el Ayuntamiento talaverano. Como parece ser que no había mayoría absoluta por parte del PP y el PSOE, la llave la tenía ACTAL. Fue entonces cuando estos concejales dieron su apoyo al PP y propiciaron que Florentino Carriches gobernara en la ciudad en la legislatura de 1995 a 1999, la última en la que Tello tuvo acta de concejal. Algunas personas que vivieron aquella época al lado de Pablo Tello hoy también han querido estar con nosotros, como hemos podido apreciar, gracias a las palabras de José Retana, y también está con nosotros concretamente Antonio López. En su día fue concejal de ese grupo político ACTAL, Acción por la Comarca de Talavera. Tenemos ya en la línea telefónica de ABC.Radio Talavera Antonio López. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos cómo se creó ACTAL, cómo lo recuerda usted. Bueno, en primer lugar quería manifestar mi más sentido pésame a todos los familiares, y la verdad que es una pena que después de toda una vida trabajando y cuando tienen más tiempo para poder disfrutar de los tuyos, pues bueno, llegan estas cosas. Al principio fue difícil. Una vez que Pablo se desvinculó del Partido Socialista, pues le costó dar el paso para crear un partido independiente, teniendo en cuenta que es una aventura muy difícil para realizarla una persona sola. Ajá. Pero bueno, los resultados fueron muy interesantes en la primera legislatura, aunque no conseguimos formar parte en el equipo de gobierno. Fue luego ya en la segunda legislatura que, aun con menos representación, pues sí que se formó parte del equipo de gobierno, aportando, la verdad, que numerosos proyectos a la ciudad de Talavera de la Reina. ¿Cómo era nuestra ciudad por aquel entonces? ¿Qué hizo ACTAL y Pablo Tello por Talavera para que todos, también los más jóvenes, tengan constancia de ello? Bueno, una vez que Pablo dejó la alcaldía, pasamos un tiempo, la verdad que casi un trayecto por el desierto. Luego ya en la legislatura de Florentino Carriches con el Partido Popular fue cuando aportó numerosos, a partir de su experiencia, numerosos proyectos a la ciudad que quedaron reflejados principalmente en el comercio, porque también aportó muchas ideas para conseguir que una deuda que se mantenía el ayuntamiento con todos sus comercios pues se agilizara de tal manera que el comercio también
lo vio reflejado en sus tiendas. ¿Cómo recuerda usted a Pablo Tello en su labor de alcalde y como persona, por supuesto? Bueno, yo cuando me incorporé a la corporación municipal, fue ya en su último año de alcaldía, y la verdad que yo trabajaba fuera de Talavera y lo que tenía eran referencias. Y la verdad que, bueno, en aquel entonces los resultados electorales ya denotaban que fue un alcalde con muchísimo empuje y con numerosas actuaciones en la ciudad que aún se mantienen y que ahí están. ¿Y como persona? Pues una persona, la verdad que muy agradable, una persona que siempre ha conseguido mantener unido al equipo de trabajo. Cuando creó el partido político de Actal, la verdad que el entusiasmo que mostraba, puesto que estaba rodeado de personas que no tenían un interés personal para sacar adelante este proyecto, pues fue una persona que se le vio muy integrado en el equipo, con mucha ilusión y con un empuje impresionante, hasta el punto de conseguir los resultados que consiguió. Transmitía perfectamente todo su plan de trabajo a todos los ciudadanos de Talavera. ¿Tiene usted, Antonio, alguna anécdota que recuerde con especial interés? Bueno, fueron muchos momentos agradables. Desde que empezamos con la pegada de carteles, había en algunas ocasiones, nos tocaba casi salir corriendo porque nos llamaba la atención por el ruido que metíamos, hasta que empezamos con el montaje de las casetas de ferias, donde la nuestra casi que destacaba por encima de los demás por la cantidad de actividades que tenían, y el cual era todo, pues, ideas de Pablo Tello. Ajá. Siempre participaba, se había que despachar en la barra, se había que realizar trabajos de cocina, se había que subirse al escenario a cantar por el karaoke. La verdad que fue unos momentos muy agradables. Por lo tanto, Antonio, el día de ayer, un día triste para nuestra ciudad y también para Antonio López. Pues sí, la verdad que sí, porque nosotros también mantuvimos una relación laboral durante un tiempo y la verdad que se portó conmigo muy bien. Luego, por circunstancias también laborales, pues uno ya tuvo que marchar por un lado y otro para otro, y en estos últimos años pues no tenía mucho contacto con él. Pero la verdad que conmigo se portó muy bien. Ahí están las palabras de Antonio López, el que en su día fue concejal de ese grupo político, Actal, Acción por la Comarca de Talavera. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos a través de las ondas de ABC.Radio Talavera. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Hay que decir que esa bandera talaverana ondeará durante 3 días a media asta y con un crespón negro en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en señal de duelo por ese fallecimiento, el de Pablo Tello. Si hablamos del ayuntamiento tenemos que hacer referencia al que en su día también ocupó ese lugar, el de alcalde, Javier Corrochano. A día de hoy es subdelegado del gobierno en Toledo. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. ¿Cómo recuerda usted a Pablo Tello como político y fuera de la política? Bueno, pues yo recuerdo a Pablo Tello del año 83, que es cuando yo lo conocí, cuando yo entré en su mano de la política municipal. En fin, me parece que fue un buen gestor, que hizo mucho en una Talavera donde estaba todo por hacer, y que, bueno, además, sobre todo en el ámbito de lo personal, yo valoro mucho que ha sido una persona capaz de hacerse a sí mismo, que vino prácticamente de la nada, que había trabajado mucho en el partido en Francia y que se fue haciendo a sí mismo como gestor y como un buen alcalde de nuestra ciudad. ¿Fueron compañeros usted y él dentro del Partido Socialista? ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno, fuimos compañeros, fuimos amigos, hubo sus momentos de discrepancia, los momentos en los que Pablo pues abandonó el partido y creó un partido de Acción por la Comarca de Talavera, pero yo creo que Pablo Tello en el fondo ha sido un socialista convencido, y tengo el presentimiento
de que se ha marchado con las ganas de volver a tener el carnet del Partido Socialista en el bolsillo. Y como alcalde de Talavera, ¿cómo lo recuerda? Pues, sabiendo que usted también ocupó ese lugar. Yo le recuerdo como un buen gestor, una persona que hizo un montón de obras en nuestra ciudad. Eran los principios de la democracia, donde estaba prácticamente todo por hacer, y todavía había en Talavera muchas calles sin asfaltar o sin iluminar, y bueno, todo eso se hizo. Se hicieron cantidad de obras deportivas, se hizo el Parque de la Alameda. Es decir, como gestor fue un excelente gestor, sin ninguna duda. ¿Cómo se enteró usted de la noticia? Bueno, yo llevaba, en fin, en contacto con la familia, incluso había ido a verla a su domicilio un par de veces. Y bueno, el día de Nochevieja él me llamó ya con la voz muy agotada para despedirme el año. Y, en fin, bueno, pues ayer tuve conocimiento precisamente, bueno, pues a través de un amigo común, que la cosa iba muy mal a las 12 de la mañana, y supe ya que a las 14, a las 2 de la tarde ya había fallecido. Sin duda, señor Corrochano, una gran pérdida, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Hombre, siempre que se va a alguien una pérdida, pero cuando ese alguien ha supuesto, en fin, una época importante en la vida de Talavera, pues yo creo que, en fin, debemos tener un buen recuerdo, añorar y desearle lógicamente a la familia, bueno, pues que supere esta pérdida y, en fin, que tenga mucho ánimo para ello. Con esas palabras de Javier Corrochano nos quedamos, el subdelegado del Gobierno en Toledo. Muchísimas gracias por atender la llamada de ABC. Radio Talavera. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. La actual corporación municipal en el Ayuntamiento de Talavera, por supuesto, lamenta también profundamente ese fallecimiento. El alcalde Gonzalo Lago, en nombre de todos los concejales, dijo en una nota de prensa que siempre es muy triste despedir a los que un día defendieron los intereses de Talavera desde el Ayuntamiento. Pero nosotros, como estamos continuamente a pie de calle, mi compañera Marina Muñoz tuvo la ocasión de recoger esas declaraciones de Gonzalo Lago. Vamos a escucharlo. Hemos venido hoy la corporación municipal para estar y despedir a un buen alcalde de Talavera de la Reina. Fue un alcalde que le tocó una época difícil también, inmediatamente posterior a la transición, y que creemos sinceramente que empezó a hacer la ciudad en el contexto en que la vemos hoy. Hizo una serie de proyectos importantes para la ciudad y, sobre todo, defendió a Talavera, que es lo que tiene que hacer siempre un alcalde. Pidió lo que había que pedir para nuestra ciudad y luchó por su ciudad y por los talaveranos. Ha sido un gran alcalde. Yo creo que todos los alcaldes de la democracia hemos querido, unos de una manera y otros de otra, defender lo que es Talavera, lo que es su comarca y lo que es a los talaveranos, y que estemos y seamos una ciudad pujante y dinámica como siempre hemos querido. Pablo Tello fue uno de ellos y por eso nuestro agradecimiento personal. Queremos manifestar nuestro dolor en este momento, traspasárselo a la familia. Ayer estuvimos con ellos y decirles que aquí nos tienen en el ayuntamiento a toda la corporación municipal. Hemos querido poner la bandera de Talavera a media asta con un crespón negro como corresponde, y durante 3 días exista luto. Aparte de eso, evidentemente, estamos aquí para decir que desde la corporación municipal estaremos siempre con cualquier alcalde que haya defendido los intereses de Talavera. Esta misma mañana, Marina Muñoz recogía esas declaraciones del mismísimo alcalde de Talavera, Gonzalo Lago. Por otro lado, hay que decir que también se puso manos a la obra nuestra compañera Esther Santos para ponerse en contacto con Jaime Ramos, concretamente el diputado y concejal del PP, para, bueno, pues saber sus impresiones en cuanto a ese fallecimiento. Pues francamente la noticia es de las que impresiona, ¿no? Yo con Pablo Tello, aparte de conocerlo como alcalde, cuando, digamos, de ciudadano normal, luego tuve en el año 95, cuando ganó las elecciones el Partido Popular, no lo hizo con mayoría absoluta, y estuvimos gobernando
con el apoyo de Pablo Tello. Pablo Tello debía tener 52 años, yo tenía 35, Pablo era lo que se dice en política ya un zorro viejo, era una persona con una intuición política extraordinaria y prácticamente lo había sido todo en política, había sido alcalde, había sido concejal, había sido senador, además luego incluso lo fue con su propio partido, es decir, no dependiendo de un partido grande, sino con su propio partido, ¿no? Yo tengo que decir que de Pablo Tello, pues era un hombre que no dejaba indiferente a nadie, era un hombre que cometió errores y que tuvo aciertos, pero nadie le puede negar varias cosas. Una, que hizo prosperar a Talavera en una época en la que todavía los grandes logros y realizaciones ahí están. Y en segundo lugar, que era una persona que entendía la política de una manera extraordinaria. Yo tengo que decir que yo aprendí mucho de Pablo Tello. Ahí estaban las palabras también de Jaime Ramos, ¿eh? Vamos a quedarnos para terminar nuestro particular homenaje a Pablo Tello con unas declaraciones que realizaba para los micrófonos de Radio Nacional de España. Los compañeros de Radio Nacional lo han rescatado de su fonoteca, por lo tanto, gracias a ellos podemos escuchar al señor Tello haciendo balance tras su paso por nuestro ayuntamiento en los últimos años. Desde aquí, y en nombre de todos los compañeros que conforman ABC.Radio Talavera, también quiero, como no, manifestar nuestro más sincero pésame a la familia por esta dolorosa pérdida. Vamos a escuchar a Pablo Tello. Con esas declaraciones nos quedamos. Por mucho que hable, por mucho que digan la labor que se ha desarrollado en estos 7 años y medio, en lo que yo he sido alcalde de Talavera, no la van a poder empañar, y eso les pesa, y les va a pesar durante todo el tiempo que estén ahí, que yo pienso que si el Partido Socialista se lo plantea claramente, de verdad que estaría en muy poco tiempo, porque difícilmente puede aguantarse el ambiente que ahí se puede crear, porque es un ambiente muy claro y un ambiente del que se está aprovechando. ABC.Radio Talavera de la Reina, 95.0.